Muy buenas tardes, mis amados amigos, hermanos, amigas y hermanas que se conectan con nosotros a través de YouTube en este nuestro culto virtual. Hoy es el día 30 de enero del año 2021. Bienvenidos sean todos. Y quiero comenzar leyendo en la Biblia Romanos capítulo 12, desde el 1 hasta el 5. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Yo quiero que nos concentremos en el primer versículo en el cual presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando llegamos al Señor en alabanza, queremos dar todo nuestro ser al Señor en alabanza, porque es la fuente de toda adoración. Así que voy a tener un tiempo de oración para comenzar el culto y después vamos a cantar en adoración al Señor. Hay una fuente en mí. Oremos. Padre eterno, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de una vez más tener este culto virtual. Gracias, Padre Santo, que a pesar de la situación en la cual estamos nosotros encarando, sabemos que tú eres el Dios soberano que está en control. Y ahora, Padre, te pido que tomes control de este culto que vamos a tener, Padre mío. Oh Señor, que las alabanzas que vamos a cantar, el mensaje de la palabra sea todo para tu gloria, que tú seas glorificado, Padre Santo, que almas puedan recibir el mensaje de salvación y ser salvas. Y Padre Santo, que nosotros seamos edificados. En tus manos ponemos este culto. Tú eres la fuente de vida. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está
está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo. Recíbelo, Señor. Recíbelo. Qué maravilloso es tener esa fuente, Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros como iglesia queremos ahora cantar, y quiero que cantemos como iglesia. Un himno para muchos de ustedes va a ser un himno nuevo, pero es un himno que tiene un significado muy grande sobre la iglesia. Mi iglesia querida es el título, es el himno 449 en sus signarios. Y este himno es un himno viejo para muchas personas que ya han estado en el Evangelio, pero para muchos de ustedes que son nuevos es un himno totalmente nuevo. Así que yo quiero que cantemos este himno y miremos, prestemos atención en las letras de este himno porque tiene un mensaje muy glorioso. Cantemos, mi iglesia querida. Una iglesia prefiere mi alma, una iglesia que aviva mi fe. Hay en ella la paz y la calma, que en el mundo busque no hallé. Oh, ven, 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 ven a gozar entre hermanos. Oh, ven a adorar al Señor. Hallarás fortaleza y consuelo a los pies de tu buen Salvador. Siempre das un mensaje consuelo a las almas que buscan a Dios, porque quiere que vayan al cielo del divino Maestro en paz. Oh, ven, 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 ven a gozar entre hermanos. Oh, ven a adorar al Señor. Hallarás fortaleza y consuelo a
Hoy celebra esta iglesia querida otro año de vida por fe. La conserva el Señor siempre unida y victoria en su nombre le dé. Oh, ven, 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 ven a gozar entre hermanos. Oh, ven a adorar al Señor. Hallarás fortaleza y consuelo a los pies de tu buen Salvador. Este próximo himno que vamos a cantar nos habla del refugio que tenemos nosotros en Jesucristo, es el dulce refugio. Y este himno yo quiero que lo cantemos a manera de confesión al Señor de nuestros pecados, de nuestras dudas, y que podamos decir: Señor, tú eres mi dulce refugio. En medio de esta pandemia y de toda esta incertidumbre que estamos viviendo, a veces pensamos como que Dios no está allí, pero Dios es el dulce refugio. Por eso yo quiero que cantemos este himno pensando en ese refugio, confesando al Señor nuestros pecados, nuestras dudas y proclamándole como soberano. Tengo un anuncio antes de que cantemos. Recuerden, mis hermanos, culto de oración vía de Zoom los martes a las 7 de la noche. Y recuerden que cada mes nosotros queremos tener un tiempo de oración. El primer sábado del mes queremos tener un tiempo de oración y de ayuno. Así que en sus casas usted puede ayunar y orar por la iglesia. Pues nosotros queremos ganar miembros. Este año estamos pidiendo al Señor que nos dé por lo menos 21 nuevos discípulos y bautismos. Así que Él es el dulce refugio. Cantemos este himno. Dulce refugio. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Jesucristo el Salvador. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Refugio en
que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia hay paz y seguridad. Vengo a reposar en Él, es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Bueno, qué maravilloso, mis hermanos, tener ese dulce refugio que es Jesucristo. El himno que vamos a cantar en preparación al mensaje es un himno nuevo para muchos. No sé cuántos han escuchado este himno, pero nos habla también de la iglesia, porque el tema que hemos estado hablando es sobre la iglesia. Y vamos a cantar este himno. Una vez más, preste atención en las letras que habla de la iglesia, de lo que debe ser la iglesia, y preparemos nuestros corazones para que entendamos y comprendamos lo que Dios quiere decirnos a través del mensaje de la palabra de Dios. Cantemos este himno, mi iglesia. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo,
que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. ¿Dónde puedo yo encontrar la mejor iglesia? Me imagino que usted y yo conocemos de hermanos que han estado buscando esa iglesia. Y esos hermanos o hermanas han estado visitando cada iglesia y no la han podido encontrar. Nosotros sabemos aquí en Ottawa que hay unas cuantas iglesias hispanas y hay gente que conoce cada iglesia de esas hispanas porque han participado, han sido miembros de esas iglesias, buscando esa iglesia mejor, esa iglesia perfecta. Alguien dijo en forma de broma que si encuentra esa iglesia perfecta, no va a llamar a nadie porque la iglesia se va a dañar. Y yo le decía a esa persona que realmente ya no es la iglesia perfecta porque usted llegó a esa iglesia. La idea es, mis hermanos, que es difícil de encontrar la mejor iglesia. Pero sí encontramos las iglesias peores. Yo creo que cada uno de nosotros estamos involucrados o somos parte de las peores iglesias. En el día de hoy vamos a hablar de la mejor iglesia, pero también de la peor iglesia. Y recuerden que estamos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis y estamos ahora en las dos últimas iglesias. Y le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 de Apocalipsis, y vamos a encontrar la mejor y la peor iglesia. Ese es el título del mensaje de hoy. La mejor y la peor iglesia. Apocalipsis capítulo 3, desde el 7 hasta el 21. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto.
Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Santo, una vez más te damos las gracias porque podemos llegar ante tu presencia con regocijo. Gracias, Padre Santo, que nos das la libertad de poder tener un servicio. Gracias, Padre mío, que nos das de tu gracia para poder predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y ahora, Padre, te rogamos que tú tomes control absoluto de este mensaje. Padre, que tú quites toda distracción, todo impedimento, Padre Santo, que esté en los corazones y en las mentes de aquellos que escuchen, y que se puedan concentrar en ti, el Dios que da la vida. Oh Señor, Padre eterno, alimentanos con tu palabra para que podamos ser fortalecidos. Que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean para tu gloria, Padre mío. Y que a través, Padre mío, de glorificarte, y que a través, Padre Santo, de comprender tu palabra, seamos edificados. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues llegamos, mis amados hermanos, al final de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y estas últimas 2 iglesias son bastante interesantes, porque una iglesia es lo que yo he considerado la mejor iglesia, pero la otra iglesia es la que yo he considerado la peor iglesia del Apocalipsis, de las iglesias del Apocalipsis. Nosotros hemos estado estudiando cada iglesia, y una cosa importante de estas iglesias es que estas iglesias fueron reales, que estuvieron en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y que el mensaje para las iglesias de aquel entonces, ese mismo mensaje es relevante para la iglesia de hoy. Esas cosas son bien importantes que nosotros
cuando estamos leyendo el libro de Apocalipsis comprendamos. Ahora llegamos a la iglesia de Filadelfia, que es lo que se considera la iglesia buena, la mejor iglesia de todas las iglesias, de estas 7 iglesias del Apocalipsis. Y yo decía al principio, en la introducción, que la gente anda buscando la mejor iglesia. Y a veces dicen, bueno, no me gusta esta iglesia porque cantan mucho. O no me gusta esta iglesia porque casi no cantan. Esta iglesia no me gusta porque no oran. Pero no me gusta esta iglesia porque oran demasiado. O sea que siempre hay una excusa para culpar a la iglesia de tu propio corazón o la búsqueda que tú estás haciendo. Siempre hay una excusa. Pero ahora, en la iglesia de Filadelfia, Jesús habla de una iglesia ideal, una iglesia buena. Yo no le diría una iglesia perfecta porque no vamos a encontrar una iglesia perfecta, pero sí es la mejor de las iglesias que encontramos en este relato de las 7 iglesias. La ciudad de Filadelfia, una ciudad bien especial, su nombre significa amor fraternal. Y esta ciudad donde estuvo la iglesia de Filadelfia se fundó porque creo que fue Antíoco que llegó su hermano, le puso el nombre de su hermano. Entonces tenía tanto amor por su hermano que la palabra Filadelfia, ese amor fraternal que debe haber entre hermanos. Esta ciudad de Filadelfia hoy se llama la ciudad de Aloseir. Aloseir es una ciudad turca. De algunas 35,000 personas viven en esa ciudad hoy en día. Y cuando la ciudad, que fue tal vez fundada en el año 140 antes de Jesucristo, cuando la ciudad fue fundada, ya gozaba de ciertas riquezas de allí. Pero esta iglesia ha pasado por diferentes transformaciones, esta ciudad ha pasado por diferentes transformaciones. Esta ciudad, es bien importante la localidad, la manera en la cual se encuentra esa ciudad, está cerca de la iglesia de Sardis. Recuerden que la iglesia de Sardis es la iglesia muerta, cuando estudiamos la semana pasada, pero están también los cuantos kilómetros de la iglesia de Esmirna. Y recuerden que esta fue una iglesia buena, una iglesia que se caracterizaba por sufrimiento, pero por obediencia al Señor. Así que la iglesia de Filadelfia está cerca de Esmirna, pero también está cerca de Sardis. Un dato interesante de la ciudad de Filadelfia es que es una ciudad volcánica. Y debido a los volcanes, tiene cierta fertilidad en su región, pero también debido a esos volcanes, la ciudad o esa región de Filadelfia ha pasado por ciertos terremotos. En el año 17 después de Jesucristo se nos dice que pasó un terremoto grande que casi destruyó esa ciudad de Filadelfia. ¿Y quién era el rey o emperador? Era Tiberio. Y Tiberio decidió, para ayudar a la ciudad de Filadelfia, a no cobrarle los impuestos que los romanos le cobraban. Así que la ciudad, en agradecimiento, quiso cambiar el nombre de Filadelfia para el nombre de Nero César, que era el nombre que se le daba a este Tiberio, el César. Después, había otro emperador que se llamaba, que también se cambió el nombre, se le puso la ciudad de Filadelfia, la ciudad de Flavia.
en honor a este otro emperador. O sea, que ha cambiado de nombre 3 veces esta ciudad. Y después vamos a hablar de eso en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esto es un dato histórico breve de la ciudad de Filadelfia para que ustedes se den cuenta de lo que estamos tratando. Esta ciudad es lo que es como lo que combina o lo que comunica, lo que conecta a Asia de Europa. O sea, esta ciudad es tan importante porque es el canal de conexión entre Europa y Asia. O sea, Asia Menor y Europa. Es como Turquía, que es el país que conecta a Asia y Europa. Entonces, la ciudad de Filadelfia se encontraba en esa posición. Y a esta iglesia que está en Filadelfia viene el mensaje. Y la primera cosa que encontramos del mensaje es que Jesucristo, y una cosa importante, mis hermanos, en todo el mensaje que se le da a la iglesia de Filadelfia, no hay quejas. Ustedes ven, casi la mayoría de las iglesias hay quejas. En otras palabras, Dios siempre tiene una especie de sanción, lo malo que ellos hacen. Pero en esta no hay nada. El Señor Jesús no dice nada malo de esta iglesia. Cuando llegamos recuerdan la iglesia de Éfeso, que decíamos que era una iglesia dedicada, pero que le faltaba el primer amor. Recuerden esa iglesia. Después la iglesia de Esmirna, es otra iglesia como la iglesia de Filadelfia, que tampoco se le encontró ninguna queja. Pero después, cuando llegamos a Tiatira y a Pérgamo, encontramos que en esas iglesias hay quejas. Hay quejas, a uno se le dice que sigue las doctrinas de Baal, otro sigue la doctrina de Jezabel. Recuerdan la iglesia idólatra de Tiatira. Y después la iglesia de Sardis. Era una iglesia que se creía, que pretendía estar bien, pero era solamente de apariencia. Era una iglesia también básicamente muerta. Pero a esta iglesia de Filadelfia no se le dice nada. Por el contrario, vamos a ver las cosas buenas que dice Jesús. En el versículo 7, la introducción o el saludo que le da Jesús a esta iglesia es sobre... Esto es lo que dice, le escribe al ángel de la iglesia, diciéndole que este es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este es el saludo especial que se le da. Y Jesucristo se introduce, se presenta a la iglesia como aquel que tiene la llave de David. Esto es una referencia al libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Y en este libro nos dice que David, la llave se le da a aquel que podía abrir y cerrar. Eso en el reinado del rey Hilcías, en el libro de Isaías. O sea que hay un poder grande porque podía abrir o cerrar. Las cosas, mis hermanos, se dan de acuerdo al control de Dios, a la soberanía de Dios. Y este mensaje, esta introducción, esta presentación de Jesús, le está diciendo a la iglesia, yo tengo el poder para abrir y cerrar. Es bien interesante, mis hermanos, que la posición en la cual se encontraba la iglesia de Filadelfia era estratégica. Porque un punto de predicación, Dios abre una puerta para que el evangelio se predique. A veces nosotros estamos, mis hermanos, buscando una oportunidad y las puertas no se abren. Pero llega el momento que Dios abre la puerta y el mensaje de la palabra de Dios se llega a la persona. Y cuando ese mensaje llega, esa persona es transformada. Esa persona comprende el mensaje y nadie le puede quitar ese mensaje. La iglesia de Filadelfia era una iglesia misionera, era una iglesia que estaba preparada a presentar el mensaje de la palabra de Dios. Y por eso se presenta a Jesucristo como aquel que le abrió las puertas a la iglesia de Filadelfia.
Y cuando Dios abre una puerta, mis hermanos, para el Evangelio, nadie puede cerrar esa puerta que Dios abre. Eso es la soberana gracia de Dios. Hermanos, usted tal vez recibió el Evangelio de una manera que usted no comprendió, pero en ese momento es cuando Jesucristo abrió esa puerta. Hemos bautizado personas que uno nunca pensaba que se iban a bautizar. ¿Por qué? Porque Dios abrió la puerta, Dios tocó el corazón. Y que cuando se parecía imposible que las almas no se salvasen, Dios es el que tiene el poder. Jesucristo tiene el poder para abrir y cerrar. Y una vez que Él abre, nadie puede cerrar. Una vez que esa palabra llegue, nadie puede cerrar. Entonces se está presentando como aquel que hace ese acto maravilloso, ese acto soberano de abrir cuando nadie puede. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y nos sigue diciendo, y nos está dando ahora la exhortación de la iglesia de Filadelfia. Nos dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, como yo decía, que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, la bendición de la iglesia, que aunque somos pequeños, parecemos débiles, cuando Dios nos da esa oportunidad de hacer su obra, la puerta se abre y nadie puede cerrarla. Uno de los pasajes más interesantes de la Biblia es el pasaje de 2 de Crónicas 14:11. Y en allí el rey dice, bueno, el Señor es poderoso para trabajar con grandes o con pequeños. Al Señor no le importa la cantidad, pero cuando el Señor viene y hace su obra y abre, nadie puede cerrar. Y aunque se parecen débiles, que la iglesia parece débil de Filadelfia, no te preocupes, dice el Señor. Yo soy el que tiene el control y yo voy a hacer la obra. Hermanos, y en estos momentos que parece todo una especie de incertidumbre, parecemos débiles ante esta gran pandemia, esta situación que estamos, nos da el mensaje aquí que le da a Filadelfia. Yo tengo el poder para abrir la puerta y cuando yo la abro, nadie la puede cerrar. Hermanos, eso es un mensaje maravilloso. Porque cuando Dios abre una puerta, cuando Dios quiere hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios, Él lo hace de una manera soberana. Él lo hace de una manera gloriosa. El Señor Jesús abre la puerta del corazón del hombre cuando menos el hombre lo espera. Y Él nos usa a nosotros, la iglesia de Filadelfia, para traer ese mensaje de salvación. Y Pablo decía eso. Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo le dijo que no. Imagínese, mi hermano Pablo. Y Dios vino, abrió la puerta del Evangelio en Europa y en otros lugares que Pablo nunca se imaginó. Hermanos, así es como Dios trabaja. Y la iglesia, que siempre está involucrada en el ministerio, Dios va a abrir puertas. Por eso nosotros como iglesia queremos orar por la salvación de las almas en medio de esta pandemia. Que el Señor abra puertas para que la palabra del Señor sea predicada, para que las vidas sean cambiadas. Mis hermanos, eso es maravilloso, creer en lo que encontramos aquí, cómo Dios abrió la puerta para Filadelfia. Ahora, mis hermanos, a pesar de la oposición que podemos nosotros tener, el Señor nos dice que va a estar con nosotros. Fíjense en el versículo 9. La iglesia de Filadelfia tenía ciertas personas que le hacían la contra, que tenían oposición, que le hacían oposición. El versículo 9. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y nos dicen aquí, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. En aquel entonces eran los falsantes que
se decían ser judíos. Y recuerden que este es el mismo mensaje que se le da a la iglesia de Esmirna. Los judíos falsantes, aquellos que no estaban, que pretendían ser judíos, pero que no lo eran en el sentido que no estaban en una relación con el Señor. Y en las iglesias, como en la iglesia de Filadelfia, hay muchos judíos, hay muchos falsantes, hay muchos que quieren pasarse por judíos, por ser el pueblo de Dios, pero realmente son falsantes, son realmente falsantes. Entonces, esto es tan importante, mis hermanos, para nosotros saber de que Dios está con nosotros en contra de aquellos que quieren pasarse como ovejas, pero son lobos. Son lobos vestidos de ovejas. Y eso pasa mucho en las iglesias. Y la promesa de Jesús para la iglesia de Filadelfia: yo estoy con ustedes. La iglesia verdadera, la iglesia misionera, la iglesia que toma las puertas y se abren. Esa es la iglesia de Filadelfia. Y a esa iglesia Dios le promete: no te preocupes, aunque vengan lobos vestidos de ovejas, yo voy a estar contigo. Una promesa que le da a la iglesia después de esto es de que Él le va a guardar en la prueba. Por cuanto, versículo 10, acuerdo la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo 10 es un versículo que podemos aplicar a nosotros hoy en día en la situación que estamos nosotros pasando. Aquí la promesa de Jesús a la iglesia de Filadelfia es: cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, nos dice: yo los voy a guardar en esa hora. Nosotros estamos pasando por una gran prueba porque con esta pandemia, mis hermanos, el gobierno no sabe qué hacer, nadie sabe qué hacer. Pero aquí me dice que nosotros como iglesia de Jesucristo, Dios nos va a guardar. Dios nos va a guardar. Eso es, mis hermanos, maravilloso. Saber de que en estos momentos Dios va a guardar, en este momento de prueba nos va a guardar. Esta prueba llega para probarnos, pero que Dios en su gracia nos va a guardar. Oh, mis hermanos, qué maravilloso es tener esta promesa para la iglesia de Filadelfia y para nosotros como iglesia también. Dios nos guarda. Después algo más dice y nos da el premio. El premio que le da a la iglesia. Aquí tenemos el premio que el que venciere, hay varias cosas al que venciere. Le pondrá como columna primeramente, pero después escribirá su nombre. Y la palabra nombre aquí aparece 3 veces. Este es el gran premio que Dios da a aquellos que vencen. De la gente de la iglesia de Filadelfia. Nos da 3 cosas, 3 nombres. Primeramente, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, y después mi nombre. Mi nuevo nombre, que es el nombre de Jesucristo. Estos nombres, 3 diferentes nombres, son como el pasaporte que tiene la iglesia o los cristianos para entrar al gozo en el reino de Dios. Este gozo que tenemos aquí es tan importante porque tenemos como el pasaporte, para entrar al cielo, a la morada del Señor, a la Nueva Jerusalén. Mis hermanos, esto es maravilloso, esto es glorioso, mis hermanos. Es maravilloso comprender que Dios en su gracia nos da ese premio tan maravilloso de entrar a su gloria. Ahora siempre termina con el mismo mensaje: el que tiene oído
para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia de Filadelfia tenía varias cosas que cada iglesia verdadera, que cada iglesia ideal debe de tener. Lo primero era que tenía un arduo trabajo misionero. Era una iglesia que proclamaba el mensaje de la palabra de Dios. Y una de las características de una iglesia verdadera, de una iglesia ideal, es que nosotros podamos predicar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación. Que podamos ver la puerta que Dios nos abre para poder traer el mensaje de la palabra de Dios. Eso es tan importante, mis hermanos. Tan maravilloso que nosotros podamos comprender ese mensaje. Mis hermanos, esa es la iglesia verdadera. Esa es la mejor iglesia, porque predicaba el mensaje, era fiel a la palabra del Señor, confiaba y obedecía el mensaje de la palabra del Señor. Ahora llegamos a otra iglesia, pero esta es la peor iglesia. Y ahora estamos en la ciudad de Laodicea. Y la ciudad de Laodicea es una ciudad un tanto interesante. Laodicea significa el juicio, la justicia de mi pueblo. Y esta ciudad de Laodicea se caracterizaba porque en tener muchas riquezas. En aquellos tiempos, la ciudad de Laodicea tenía un cultivo de lana negra. Y ese cultivo, esa producción de lana negra era bien importante en aquellos momentos porque era como la moda de aquel tiempo, era la alta costura de aquel tiempo. Entonces tenían mucho dinero, hacían mucho dinero a través de lo que es la lana negra que tenían en la Odisea. Así que hicieron una ciudad muy rica. Eso es uno de sus productos importantes. Pero el segundo era el colirio. Ellos fabricaban algo del colirio para los ojos. Y la ciudad de la Odisea se hizo muy rica. Hoy en día esa ciudad de la Odisea es la ciudad de Denizli en Turquía. En aquel entonces era como la ciudad que hacía frontera con Éfeso, eso era para ir a Siria, y hacía también frontera con otras ciudades, como es la ciudad que hemos hablado, la ciudad de Filadelfia. Y también tenía una cosa importante, que tenía lo que se llamaba fuentes termales, aguas bien calientes, naturales, que salían también de la ciudad de Laodicea. Debido a eso, mis hermanos, la gente de Laodicea tenían cierto orgullo. Eran una especie de pueblo orgulloso porque eran ricos. Era una persona que estaban bien adineradas debido a sus cultivos y a sus productos. Entonces, bien interesante de esta ciudad de tener tantas riquezas. De hecho, cuando pasó ese terremoto en el año 17 después de Cristo y el emperador quería darle dinero, ayudarle, ellos dijeron no necesitamos nada de dinero porque tenemos lo suficiente, tenemos más de ello. Entonces de ahí viene el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y el ángel le escribe y le da el saludo a la iglesia de la Odisea. Y lo primero que dice: yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo digo esto, le voy a hablar un poco de esto, porque el saludo que da Jesucristo a la iglesia de la Odisea es un saludo en el cual le dice: yo soy
el amén, y amén significa así sea. Yo soy el que soy, como le dijo Dios a Moisés. Yo soy el que soy, te envío. Soy el testigo fiel y verdadero. Eso está hablando de una iglesia que no es fiel, que no es verdadera. También soy el principio de la creación. En otras palabras, yo soy el que controla todo. Entonces viene el mensaje. Y el mensaje es bien fuerte. Lo primero que le dice a la iglesia le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo quiero que ustedes presten atención en la primera parte de este mensaje, esta reprobación que Jesucristo le da a esta iglesia. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Porque si eres frío, tienes la oportunidad de hacerte caliente. Y si eres caliente, pues estás en lo preciso, estás en lo que debes de estar. El problema con la iglesia es que era tibia. Y esta tibieza venía a la riqueza que tenían ellos. Hermanos, y como la iglesia de la Odisea, esta iglesia se parece mucho a la iglesia de Éfeso que hablamos al principio. Una vez usted recibe el evangelio, usted lo recibe con gozo, usted es pobre y Dios lo enriquece. Pero una vez que se han enriquecido y debido a la condición en la cual usted vive, entonces usted se olvida completamente de quién fue quien le dio esa riqueza. Como nos dice David en el libro de Primera de Crónicas 29:14, que todo es tuyo, Dios, y de lo recibido de tu mano te damos. O sea que nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Todo lo que tenemos, nuestro trabajo, nuestras familias, Dios nos lo ha dado. Entonces no nos podemos creer nosotros ricos, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado el Dios Todopoderoso. Entonces, la iglesia de la Odisea no tan solo había perdido el primer amor, pero había estado en una situación en la cual ya casi nada le importaba. Lo único que le importaba era su riqueza. Porque la mayoría de los miembros tenían todas sus necesidades suplidas, materiales, y ya se creían ricos. El negocio de la lana negra, el negocio que tenían, ya les hacía apartarse del Señor. Hermanos, y sí, hay muchos hermanos en la iglesia. Muchos hermanos son de esa manera. Hermanos, Dios nos trae a diferentes países, al Canadá, a Estados Unidos, donde quiera que estés. O Dios nos prospera en uno de nuestros negocios. Tenemos más clientes que otra cosa y ya tenemos. Entonces se nos olvida totalmente quién nos dio todas esas cosas. Pero mire, como dice aquí, entonces cuando se nos olvida todas esas cosas, nos hacemos tibio. Ya no tenemos el fervor de servir, estamos como parte en el montón. Hoy voy o no voy, no me importa. No eres ni frío ni caliente. Y el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Tú te crees rico ahora? ¿Tú te crees como los cristianos de la Odisea? ¿Te crees que tienes todo? Pero te das cuenta que no tienes nada. Porque todas esas posesiones materiales que tú tienes hoy
no sirven para nada. Imagínense, mi hermano, una vez más, uno ve esta pandemia y cuántas personas han perdido trabajos, han perdido riquezas, han perdido todo por la pandemia, mis hermanos. Es increíble. Eso es increíble. Aquellos que se creían ricos ahora son pobres. Y aquí lo que está hablando el apóstol Juan, por medio de Jesucristo, diciéndole a la iglesia, es la pobreza espiritual. Aunque tú te crees que eres rico materialmente, pero te das cuenta que toda esa riqueza no te puede dar la felicidad que tú necesitas. O la verdadera felicidad. Hay un vacío en tu corazón. Por eso es que Jesús le dice a la iglesia, tú eres pobre, miserable, desnudo. Aunque aparentes tener todas esas cosas, no lo tienes nada. Porque no tienes lo más importante, la riqueza espiritual. Una vez más, hablamos sobre la iglesia de Éfeso, así hablamos de la iglesia de la Odisea, de las 7 ciudades, de las 7 iglesias, esta es la iglesia más rica de todas las iglesias. Y su orgullo era su riqueza material. Oh, mi amado amigo, mi amado hermano, si tú piensas que la riqueza material es lo más importante, tú vas a ver que vas a estar como la iglesia de la Odisea. Vas a ser un desventurado, un miserable, ciego, pobre y desnudo. Si es así, mis hermanos, la riqueza material no nos da la felicidad verdadera. La riqueza material no nos llena el vacío espiritual que tenemos. Solamente Jesucristo puede hacerlo. Por eso le dice Jesucristo a la iglesia, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjense, mis hermanos, en este mensaje. Necesitamos comprar el oro espiritual. Y en el libro de Mateo me dice que no hagamos tesoro en la tierra donde la polilla viene y corrompe, en donde los ladrones vienen y hurtan, o donde la pandemia viene y destruye. Pero si hagamos nuestros tesoros en la tierra donde no hay polilla, ni los ladrones minan ni hurtan. Porque donde quiera que esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. El mensaje de Isaías, y voy a leer este mensaje, Isaías 55, es el mensaje que Dios le da también a cada uno de nosotros cuando estamos como la iglesia de la Odisea. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. En otras palabras, venid a Jesucristo para que podáis encontrar la riqueza verdadera. Porque cuando estamos como la iglesia de la Odisea, estamos ciegos. Por eso tienes que lavarte tus ojos con colirio. Recuerden que una de las cosas que hacía la ciudad de la Odisea rica era el colirio. Otra cosa que hacía la iglesia, la ciudad de la Odisea rica, era la lana negra. Entonces le decía, nada de eso es importante, pero ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo y tú vas a poder recibir la verdadera riqueza espiritual para tu vida. ¿Qué tanto te has apartado tú de Dios como la iglesia de la Odisea? ¿Te has dado cuenta
cómo el Señor ha usado una pandemia como esta para enseñarnos su gran soberanía? Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de viajar a diferentes lugares del mundo. Muchos de ustedes han viajado y en estos momentos no se quedaban quietos. Hermanos, no podemos ni viajar en las propias provincias. En el propio Canadá ya no podemos nosotros viajar, los que estamos en Canadá. ¿Saben lo que es eso, mis hermanos? Usted está en las 4 paredes de su casa. ¿Qué les parece? Porque nosotros pensábamos que esa riqueza que teníamos, que podíamos viajar y que teníamos esa libertad, pensábamos como que nunca eso se iba a quitar. Y viene el Señor a través de una pandemia y quita todas esas cosas. Hermano, el privilegio de podernos reunirnos como iglesia, no lo tenemos. El Señor quita esas riquezas. Pero nos dice aquí, y le dice a la iglesia de Laodicea, una palabra bien interesante, bien importante para ti, para mí, nosotros los que estamos buscando al Señor para los pecadores. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere darnos esa riqueza. Él quiere alimentarnos con su palabra divina. Esa palabra que llena el corazón. Si tú te has alejado del Señor, Él está diciendo en el versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, Él está diciendo, deja esa vida y ven, escucha mi voz, porque Él quiere cenar contigo. Hermanos, es por eso que predicamos este evangelio en medio de esta pandemia. Porque solamente Jesucristo puede entrar y cenar con nosotros y realmente darnos la felicidad en medio de esta incertidumbre. Solamente Jesucristo, solamente Él puede ayudarnos. Él nos dice, Él está a la puerta y llama. Él quiere darnos salvación. Él quiere entrar y cenar con nosotros. No seamos como la iglesia de Laodicea, pero escuchemos lo que Él nos está diciendo. Finalmente, le dice a la iglesia de Laodicea, y como siempre yo digo, Dios siempre tiene un remanente, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencido me he sentado con mi Padre en su trono. Imagínense, mis hermanos, Dios quiere que nosotros reinemos con Él, que podamos gozar de esa felicidad y esa paz que Él solo ofrece. Y Él te invita hoy. 2 iglesias, mis hermanos, tenemos aquí. Una, la mejor iglesia y la peor iglesia. El mensaje de Jesucristo es diferente para cada iglesia, pero te habla a ti hoy que vengas a Él. Que vengas a Él, que te mantengas firmes. Tú que estás titubeando en el día de hoy, lee otra vez la iglesia de Filadelfia. Lee una vez más la carta a Laodicea. Y que Dios te ayude a retener tu fe como pasó con la iglesia de Filadelfia. Y Él te promete que estará contigo en cada prueba, en cada tribulación. Él quiere cenar contigo si tú estás alejado, pero Él quiere que tú te entregas. Una vez más te dice, arrepiéntete. El versículo 19 para la iglesia, yo reprendo y castigo a todos los que yo amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que tú estás y vuelve a Jesucristo. Vuelve a Él. Dale tu corazón a Él. Él quiere que nosotros nos entreguemos, le obedezcamos y le sirvamos. Él quiere, como dice el versículo 12 del capítulo 3, perdón, el capítulo 10, que Él también nos quiere guardar de la hora de la prueba. Por eso cuando tú y yo confiamos en Él. Que Dios ayude, Dios.
a comprender su palabra. Que una vez más, como dice el mensaje, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero el que tiene oído, oiga lo que Dios te está diciendo a ti hoy. Que Dios te ayude a arrepentirte y buscarle y entregar tu corazón a Él. Vamos a tener un tiempo de oración. Y después de la oración vamos a cantar el himno 450. Esto es sobre la iglesia, que es un fundamento. Y una vez más, presten atención en las palabras de este himno final. Y examinen, mis hermanos, cada detalle de esta iglesia, de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Que el Señor nos guíe. Oremos. Padre eterno, te damos las gracias por el mensaje que diste a las iglesias de Filadelfia y de la Odisea. Que este mensaje sea relevante para nosotros hoy, Padre Santo. Que podamos retener tu palabra, que podamos saber que cuando tú abres una puerta, nadie puede cerrarla. Y te pedimos, Padre mío, que más puertas se abran en medio de esta pandemia para predicar el Evangelio. Que podamos saber, como dice el versículo 10, que tú nos vas a guardar de cada prueba. Y la prueba que estamos pasando, tú nos vas a guardar, Padre mío, cuando somos fieles a ti. Pero, Padre, si hemos sido como la iglesia de la Odisea, que nos hemos apartado de ti, hemos creído en nuestras riquezas, perdónanos. Y permite que nos arrepintamos, Padre Santo. Padre, yo quiero orar también por todos aquellos que no te conocen. Que ellos se entreguen a ti por completo, Padre Santo. Que dejen sus obras y te sigan y te sirvan, Padre mío. Oh Señor, te pedimos que nos guíes. Que tu mano poderosa nos proteja. Oh Señor, que nos arrepintamos y volvamos a ti, Padre Santo. Oh Señor, queremos ser ricos con la riqueza espiritual que es Jesucristo, aquel que dejándolo todo se hizo pobre para salvarnos a nosotros y hacernos ricos espiritualmente. Padre, gracias. En el dulce nombre de Jesús. Amén.
Nuestra bendición final viene del libro de Judas, capítulo 1, versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.